Hoy entrevisto a Mar Filippo y a Gastón Levar, dos argentinos que desde la pasión por los valores de Occidente y la libertad han decidido dar un paso al frente con Guarimba Digital para acompañar la causa venezolana. No vienen del periodismo, sino del mundo de la creatividad, de la comunicación estratégica, de la batalla cultural, que también vivieron en Argentina. Hoy ponen sus rostros, su experiencia y su voz al servicio de una convicción: ir hasta el final en la defensa de la libertad de Venezuela. Una conversación para entender por qué justamente se ha convertido nuestro país en su causa. Escuchen. Estos medios digitales. Ahí estamos, querido, ¿cómo andas? Qué placer, ¿Cómo estás? bienvenido. ¿Cómo estás? Ahí, Ay, corriendo, recién llegando a casa. ¿Me escuchás yo bien? perfectamente, y yo sé que estás recién llegando a casa y lo comentaba, que te estaba dando tiempo, pero Mar, que sigue en el estudio, no Sí, sí, puede Mar, conectar, ahí ya no le puede dije conectar, que te solicite para entrar al vivo. No pero somos muy tiene, expertos en Instagram. lo comenté también que ustedes son unos enamorados, apasionados de YouTube y por ahí vaya que están destacando hace bastante tiempo. Pero bueno, dándole chance a Mara a ver si me solicita entonces a través de su propia cuenta de Instagram. Es la manera que ella podría entrar. Por computadora no lo va a lograr. Entonces no sé si Daniela, la productora, puede avisarle para que No, ahí finalmente ya, la ya la avisé, podamos. ya la avisé y ahí está entrando, te está solicitando vivo a vos. Somos muy inexpertos en esto, en Instagram. Al No menos te yo. preocupes, Mirá, pasa al yo tengo acá revés. el logo tatuado de YouTube, lo tengo. Ah, Acá, está ¿ves? tatuado, ¿de verdad? A ese punto, Tatuado, o eso tatuado, es sí, 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 sí. o esos Mirá. tatu que se pueden quitar. No, 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 no. ¿Ves? ¡Wow! Lo hice en Imagínate. el 2017, el logo. 2010, porque ¿cuándo comenzaste? ¿Cómo fue este proceso? Yo creo que podemos empezar también por ahí un poco explorando cómo fue esa iniciativa, además de sumarte con Mar en este proyecto de Guarimba Digital. ¿Cómo ocurrió, Gastón? Y me parece que es una mezcla de cosas porque nosotros veníamos haciendo una batalla cultural muy, muy intensa en Argentina, solo que estábamos más detrás de escena porque, Ajá, digamos, lo último que hicimos como batalla cultural fue con Javier Milei, pero desde el lado de la estructuración de lo que tiene que ver con la estrategia de campaña comunicacional. Y fue todo muy rápido. Y ahí la estrategia de campaña fue, también heredamos mucha experiencia de otros años que veníamos haciendo cosas en Argentina, pero con la guarimba fue la primera vez que nosotros ponemos nuestra cara para poder dar batalla cultural. Y bueno, y nos fuimos enterando muy sobre la marcha de una forma muy orgánica todo lo que estaba pasando y empezamos a conocer bien cuál era, inclusive te conocimos a vos gracias también a la entrevista que diste con María Corina, que fue espectacular. gracias. Nosotros esa entrevista la vimos en vivo también y bueno, y ahí estuvo, fue todo un proceso. Y ahora estamos todavía en una especie de lo que nosotros llamamos modo guardia, que es Ujú. estar constantemente alerta, porque sabemos que esto, digamos, es la liberación de un país, es la liberación de un país en América Latina, es la liberación de un país para nuestra generación y lo estamos tratando con ese respeto y queremos ser parte de eso. Se siente el respeto, se siente y se agradece, ¿ah? Y la responsabilidad también, porque vaya que cuando se abre un medio, ¿no? Cuando se abre en este caso, por ejemplo, lo que tienen ustedes es una ventana importante, hay que ser muy responsables, porque por ahí se puede sumar o se puede restar, y es un poco el Sí, llamado siempre que hacemos como comunicadores sociales, en mi caso, ¿no? Mira, hay que decirle a Mar, porque ya sí. entiendo lo que le está pasando y me están A contando ver. acá, Gastón. Ella está en vivo, ella tiene que Ah, salir de su en vivo ya, ya. porque recién va a entrar en vivo cuando yo la acepte en este, que es comunitario, en el que estamos o estaríamos los tres. Sí, Por sí, eso sí. es que no ha podido entrar. Ella tiene que cancelar ese en vivo y solamente entrar al mío, buscar mi cuenta, entrar a mi en vivo y por ahí mandarme la solicitud para que yo la asume o yo se la mando a ella y la sumamos. Ese es el problema que se le está presentando a ella. Gracias por la paciencia. La voy a Para llamar nada, en vivo. para nada. Cuando yo haga YouTube con ustedes, o de alguna manera, ustedes me darán a mí las directrices. Sí. Nosotros hablamos mucho con Nitu Ah, también. y nos enseñamos, Mar, tenés que cortar el vivo tuyo y entrar al vivo de Grimes. Dice, te mandó solicitud, dice Vamos a Dani. ver si ya me aparece la solicitud, porque Es Mar antes no. Filippo, es Mar Filippo. Sí, no, yo estaba mandándoleselo a Mar Filipo y todavía nada, no la encuentro ni para por un lado ni por el otro lado, porque hay solicitudes para entrar. Y ahora sí, ya. Ahí va, Listo, listo.
Creo que lo vamos a lograr en cuestión de, hagamos cuenta regresiva, 5, 4, 3. ¡Hola! Finalmente. Por favor. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Hace tanto que no hago vivos en Instagram que digo, ¿qué estoy haciendo mal? Yo me estaba esperando en el vivo. Digo, bueno, no. Estoy acá. Perdón. Sí. Y a tiempo, porque estamos recién empezando, calentando motores y un poco explicando cómo fue que comenzaron ustedes, Mar, cómo empezaron este proyecto de Guarimba Digital, que inicialmente dentro del contexto político argentino, y además también explicaba lo que haces tú, en qué te has especializado y el caso de Gastón, pero además, Gastón, tú te has convertido en un consultor político, también de branding político. Y yo quisiera con ambos que pudiéramos un poquito explorar cómo fue esa experiencia inicial, por ejemplo, en la campaña de Milei, ¿no? Porque vaya que tenemos algunas similitudes en el tema político. Y bueno, ¿cómo abordaron ustedes, por ejemplo, esa polarización, esos extremismos que para mí, lamentablemente, pues tienen invadido los países, amenazan las democracias y no dejan que incluso los mismos políticos avancen realmente, ¿no?, en la ejecución de medidas que favorezcan a las poblaciones en general, independientemente de la ideología o la posición política? Con Mar recibimos a Javier en el estudio, en la oficina nuestra, en plena pandemia. Se sentó y dijo, Gastón, yo voy a ser presidente. A lo cual nos reímos, claramente, ja. Y después cuando empezamos a escuchar esas ideas, dijimos, no, esto es muy interesante. Y aplicamos toda la experiencia que nosotros teníamos con otras campañas que hicimos, más la creatividad, más también estar en timing con lo que pasaba en las redes sociales, armar toda esta red de tuiteros, de todo lo que tiene que ver con su forma de ser de él, que es la más orgánica y genuina, o sea, no hubo ningún tipo no hubo tiempo ni siquiera de armar un perfil político. O sea, él se mandó y nosotros hicimos lo que pudimos para poder cuidarlo. Y la verdad que fue muy interesante y todo fue muy rápido. Pero bueno, esto viene desde... Yo estuve en Venezuela con la campaña de Capriles, que en realidad, por eso, digamos, también conozco un poco más que Mar. Ahora Mar conoce hasta más que yo. Pero en ese momento, cuando arrancamos... yo conocí un poco más porque me quedé con ese trago amargo de lo que fue Capriles en el 2012. Pero yo fui porque me manda el equipo de campaña de Mauricio Macri para ayudar a un candidato en Venezuela que se llamaba Miguel Capriles. Y bueno, y ahí arrancó todo esto que estamos viendo, y lo que ves ahora con la Guarimba es una mezcla de un montón de talentos que fuimos sumando de otras experiencias en pos de hacer algo, porque somos nosotros dos no tenemos gente, no hay producciones, no hay nada, somos nosotros dos, y lo estamos haciendo gracias a la experiencia de otras cosas que hicimos anteriormente, claro, con marcas, con candidatos, claro, con ese tipo de cosas. Sí, gracias al criterio también que han desarrollado todo este tiempo sobre la base de esas experiencias, Mar. Y cuando comenzaron, justamente son ustedes nada más, ¿cómo organizaron además ese paquete audiovisual y para llegar a lo que tenemos hoy? Porque se dice rápido, pero vaya que es un trabajo, un chambón diario y muy demandante, sobre todo YouTube. La verdad que sí. Yo sé que Gladys, vos nos vas a entender del trabajo, que uno está conectado 24/7, acá pasa de todo. Nosotros, cada vez que tenemos más contactos, es como que uno también se involucra bastante con la gente, es como el contacto diario, entonces las denuncias, todo lo que nos hacen llegar, entonces en verdad terminó siendo algo de todo el día, día y noche. Nosotros siempre decimos estamos modo guardia, pero porque realmente lo sentimos así. Yo quería agregar algo a lo que dijo Gastón anteriormente, que me parece importante. Nosotros en los proyectos anteriores siempre estábamos detrás de cámara. O sea, una cosa es producir o bueno, gestionar todo lo que tiene que ver con el marketing político o la imagen de alguien o potenciar esta marca o depende, ¿no?, el diseño creativo de un proyecto. Pero acá lo que pasó fue que nosotros dijimos, bueno, cubrí las elecciones y la verdad que pensé que iba a ser algo corto, o sea, que esta vez no le iban a robar las elecciones a Venezuela. Entonces fue como, bueno, ¿qué hacemos? Teníamos el estudio y dijimos, bueno, vamos a darle marcha, porque los venezolanos a mí en esa plaza en Buenos Aires, cuando estuve con ellos, me decían, por favor, no me sueltes la mano, por favor, no nos dejen. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿quién iba a estar
con la pasión y bueno, no había presupuesto, obviamente, era inversión propia, ¿quién lo iba a hacer? Y bueno, no nos quedan otra que decir, hagámoslo nosotros dos. Y algo que empezó así, Gastón es muy perfeccionista también, nosotros, bueno, ahí pusimos cada cosita a nuestro Se expertise. nota. Y lo ideal es queríamos que sea también no solamente un canal de YouTube, o sea, no estábamos ahí para leer noticias o hacer investigaciones que tampoco es nuestro expertise, pero sí queríamos hablarle a la gente como nos gustaría que nos hablen a nosotros. El venezolano ha pasado por muchas cosas, lo han traicionado mucho, y a veces a mí me pasaba que cuando hablaba con la gente sentía como que todavía no creían cuando sucedían las cosas, es como que les costaba entender que realmente esta vez era un cambio y que la posibilidad de la libertad era real. Entonces, pues sí, por eso quisimos hacerlo también algo más cercano, como que nos estuvieran hablando a alguien como nosotros. Cotidiano, te Claro. entiendo. Y acabas de decir algo que a mí me ha conmovido mucho. Me ha pasado, no sé si es que estoy más sensible, pero en una de las entrevistas recientes, pues me quebré, porque tú dijiste que los venezolanos que estaban en Argentina, que son muchos, les dijeron, no nos suelten la mano. Y porque en efecto nos hemos sentido muchas veces traicionados, pero también por muchos años ignorados dentro de esa conchupancia propia, ¿no? Lamentable de los países donde muchas veces la geopolítica manda más que los derechos humanos, el bienestar de la gente. Y sí, para nosotros ustedes han sido muy importantes, ese acompañamiento es fundamental. No sé si, bueno, lo entienden y así lo han asumido, pero quiero transmitírselos porque para nosotros es esencial ese acompañamiento del mundo. Y luego el 3 de enero todavía más también porque vemos que hay corrientes, ¿no? Que en esos intereses ocultos tratan de sembrar matrices de opinión para confundir, para debilitar, para desmovilizar. Y vaya que ustedes lo conocen bastante bien. Por eso es Guarimba Digital, porque además están en guardia siempre, justamente tratando de desmontar eso que va surgiendo y que evidencia que como que son muchos los frentes de peligro. ¿Ah? Y ahí, Gastón, tu opinión. No, es que lo decía Mar, todo el tiempo estamos hablando con venezolanos, hablamos mucho con la gente de la tercera edad, porque son los que tienen más experiencia en lo que fue la Venezuela que tendría que ser la famosa República de Venezuela y todo eso. Por eso en el canal jugamos mucho con esto de lo vintage, con esto de traer publicidades viejas, de rehacer la canción de RCTV y yo de golpe me postulo como presidente de RCTV. Armamos como algo así que tiene que ver más que nada dándole lugar a esas personas que tienen realmente la experiencia de la democracia venezolana para poder entender, porque si no es muy difícil entender Venezuela, pero no deja de ser apasionante Venezuela por muchos motivos. Acá en Argentina Chávez financió a Cristina Kirchner y a mí me sacó un montón de años como emprendedor directamente Chávez. Entonces yo tengo una razón también con Mar, tenemos razones de ser que tal vez cuesten entender, pero Argentina fue totalmente prostituida por Chávez y por Maduro. Y bueno, y estamos devolviendo y tratando de cuidar lo construido, nada más también. Y de hecho siempre lo hablamos con Gastón, que si no estaríamos con el gobierno de Milei, yo no sé si los hubiéramos podido ayudar de estar haciendo este proyecto. Porque Wow. realmente Argentina estuvo a punto también de convertirse en algo parecido a Venezuela. Wow. Entonces, nosotros ahora nos sentimos con la libertad y respaldados, y realmente Javier Milei acá es un faro de la libertad, lo propagó, digamos, durante todo el continente, y nosotros, quieras o no, eso te da cierta garantía. Respaldo. Claro, sí, yo creo que no hubiéramos podido. En esta instancia, no porque nosotros, seguramente te habrá pasado a vos, Gladys, hay algo que yo desconocía de la causa, que era esto de las amenazas de muerte, de repente esto de exponerse, te llevaba doxeo, cosas que te buscan en las redes, te empiezan a investigar de una manera que vos decís, wow, qué loco, o sea, justamente por ser la voz de la causa, de la lucha. Y yo creo que si no hubiéramos tenido ahora el gobierno de Milei con lo que significan los valores de la libertad, creo que hubiera sido muy complicado que estemos haciendo esto. Te entiendo perfectamente, vaya que lo hemos vivido, ¿no? ¿Dónde me encuentro yo? En Miami, Claro, no en mi país, Venezuela, y eso, bueno, duele hondo, por supuesto, y también cuando me quebré hace nada con Pedro Ruchurtu, cuando creo que nos definió muy bien y dijo, hasta que no encontremos la libertad de Venezuela,
todos los venezolanos donde estemos no vamos a ser libres. Por lo menos no todos los que estamos verdaderamente conectados con el país y deseando eso hace bastante tiempo, trabajando por eso. Y sí me definió y sentí que, sabes, que le puso nombre a lo que siento. Yo no me Claro. siento totalmente libre, aunque estoy en Estados Unidos, un país sí, con sus debilidades, pero también con valores democráticos que permiten además crecer, que da oportunidades si las sabes aprovechar. Pero, en fin, es parte de esa realidad que toca cambiar y tú que describías muy bien, Gastón, al principio te escuché en el programa de hoy que decías, bueno, vamos a hablar de las cosas raras de Venezuela, que con frecuencia ocurren en Venezuela, ¿no? Sobre Venezuela. Y yo decía, wow, qué manera tan apropiada de definir cosas raras. Anormalidades que hace mucho tiempo ocurren y que lamentablemente también algunos pretenden normalizar. Y es lo que a veces hace incluso que la complejidad de Venezuela sea difícil de entender en otras partes, ¿no? Pero eso Sí, son sí. cosas raras, así se ven desde afuera. El poder de asombro no hay que perderlo acá, porque es todo anormal, o sea, no podemos normalizar nada. La foto de Perkin Rocha y Juan Pablo Guanipa sentado en su casa con un grillete, cuando vos tenés ahí todo lo que decíamos en vivo, el gentilicio venezolano bien representado en esas dos personas, te representa a vos también, Gladys. O sea, esas dos personas están en su casa, pero se transformaron a su casa en una cárcel. Eso no es normal. Entonces, la verdad que todo lo que hacemos y decimos, lo hacemos con este poder de asombro. O sea, no hay nada guionado, no hay nada, no es que pensamos una bajada, una narrativa, no, es sentido común. Inclusive, Sentido común. el argentino es muy, que eso sí, tuvimos muchos problemas con la idiosincrasia venezolana, porque a veces todo es un debate para el argentino. Y a veces nos pasa que debatimos en vivo con Mar y la gente piensa que estamos discutiendo. Y no está acostumbrado el venezolano que no, las cosas hay que hablarlas y debatirlas y enfrentarlas, mejor dicho, afrontarlas, debatir ideas. Y eso es algo que a mí me entristece mucho. Perdón, me está entrando, porque el venezolano no está acostumbrado a poner las ideas sobre la mesa y darle, debatirla, discutirla. Y ojalá que se llegue a eso, porque la batalla cultural se hace con la batalla de ideas, por ende tenés que recuperar la libertad de expresión y de esa forma poder seguir mejorando como sociedad. La batalla de ideas, ¿no? Eso es fundamental, pero también, y ahí del punto de Mar, que la batalla de ideas debe ir acompañada también de un marco de respeto, de apertura mental también para escuchar ese punto del otro que quizás puede ser muy válido, ¿no? No creernos dueños de la verdad, porque eso es parte de esa Claro. polarización y radicalismo que es muy tóxico, sin duda, y que nos condujo, en el caso de Venezuela, durante un tiempo una fractura que no dejó avanzar. Ya no, ya cuando hablan hasta de reconciliación, y por ahí va mi así lo veo de hoy, por cierto, que hago promoción, yo menciono eso, digo, ¿de qué reconciliación me estamos hablando si ya el 90%, por lo menos, de los venezolanos estamos exactamente en lo mismo? Más allá de nuestro pensamiento, de nuestras diferencias, estamos buscando ese cambio, y es un 10% realmente el que está enquistado en el poder, ¿no? Es otra historia. ¿Cómo lo ves tú, Mar? Sí, no, tal cual. Yo creo que por lo menos lo que veo y por cómo conecto con la gente, quiero creer que realmente el venezolano que está ahí está conectado, que está en un momento histórico para conseguir su libertad. Quiero pensar, de eso también te quería preguntar, ¿cómo lo veías vos que encima vos, encima de ser venezolana, como vos decís, estás en la lucha, sos una gran periodista, y digo, ¿cómo lo ves vos? Nosotros por lo menos desde afuera lo veo así. Por eso decíamos, y también nos hacíamos la pregunta en el vivo, que alguien me decía por ahí, no, pero viene carnaval, y yo decía, ¿de en serio la gente va a estar conectada con carnaval o será que va a estar conectada con la convocatoria del 12 de febrero? Es algo que yo me sigo sorprendiendo todos los días con la causa y sigo analizando, porque es verdad que tenemos distintas idiosincrasias. Sí, totalmente. Somos tropicales, es así, y eso es una fortaleza, pero también es una debilidad, Mar. No tenemos cultura de guerra, le hacemos un chiste a todo, es un mecanismo de protección, también ese humor, que sin duda nos ayuda a sobrellevar además tanto dolor y tanta pérdida, y hasta para algunos es el mecanismo ideal para evadir, para evitar, ¿no? Y en esa evasión entonces ocurren cosas como la que tú dices que son absolutamente incomprensibles dentro de lo que estamos viviendo, porque sin duda sí se entiende que hay que vivir, pero también estamos en momentos cumbres donde la participación ciudadana debe ser cada día mayor y se están abriendo ventanas para que eso se dé, y todavía, claro, ese miedo lógico instalado pues no permite que algunos lo hagan, pero también esa indiferencia que es parte de nuestras debilidades a corregir, a identificar y corregir desde siempre,
y es una cosa que yo menciono en mis mensajes, porque no llegamos a esta desgracia por nada. Llegamos a esta desgracia por lo que tú mencionabas también, Gastón, por esa democracia mal interpretada que dimos por sentado, que era supuestamente de las más estables, de las más seguras del continente, y mira dónde estamos, ¿no? Porque la dimos por sentada, no la defendimos, no la protegimos, no la valoramos, no educamos con pensamiento crítico, no preparamos al ciudadano y, por el contrario, en esa indiferencia, viveza criolla, falta de empatía, corrupción también que está instalada en la región, pues lamentablemente se dejó de tomar en cuenta o nunca se tomó en cuenta como correspondía esa igualdad de oportunidades para toda la población, para atenderla y que esa Venezuela profunda y ni siquiera tan profunda, porque incluso también algunos beneficiados de esa democracia se sumaron al proyecto político de Hugo Chávez, que era disruptivo. Y bueno, miren dónde estamos parados hoy. Entonces esa indiferencia también está todavía ahí, que de una u otra manera se siente y sí fastidia, te puede fastidiar a ti, Mar, te hace esas preguntas y a mí también me las hace como venezolana, porque creo que estamos en una realidad donde el compromiso debe estar siempre, de una u otra manera. Si no lo puedes hacer físicamente, porque además corre peligro tu vida o tu libertad, pues de alguna manera ver cómo sumas para la causa y en este caso para lo que ya algunos vienen haciendo a pesar de los riesgos, por ejemplo, los jóvenes dentro del territorio venezolano. Entonces, Maravilloso. Sí. claro, Mari, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que ahí es donde nos toca reflexionar hondo porque hemos hecho mucho, pero también, bueno, hemos cometido errores. Y entre otros, por ejemplo, también está el delegar al joven, como lo hicimos en las protestas del 2014 o el 2017, que ellos arrancaron la lucha, muchos lo hicimos con ellos, pero algunos también decían que bien por los jóvenes, ¿no? Qué chévere, que están luchando, como puede pasar ahora, ¿no? ¿Y dónde estás tú? Porque todos tenemos una responsabilidad en esto, por la razón que sea, porque votaron por el sistema o porque dejaron de votar o no participaron o por esa indiferencia, por lo que sea. Entonces son tiempos de verdad demostrar que somos una sociedad más madura, más comprometida para ese cambio real que pretendemos para Venezuela, esa democracia además sostenible en el tiempo. Así que te entiendo tu duda, te entiendo tu cortocircuito, porque también nos hace a nosotros cortocircuito dentro de eso que es una fortaleza, pero también es una debilidad. Gastón. No, sí, sí, desde ya a veces nosotros tenemos más problemas con fuego amigo que con fuego enemigo. El chavista es claro, el chavista es un enfermo mental, pero a veces nos cuesta por nuestra forma de ser o lo que sea, que notamos que a veces no se enfrentan los problemas a tiempo, entonces se generan bolas de nieve y ese tipo de cosas. Hicimos, por ejemplo, el experimento no es un experimento, pero es algo que estábamos en vivo con Seil Contreras, que es un periodista que está dentro de Venezuela, y él decidió, yo hablé con él antes, y él decidió hacer periodismo en Venezuela, o sea, lo que significa. Y dijimos, vamos a apoyar a Seil Contreras, vamos a darle visibilidad porque él decidió hacer eso y nace de nosotros hay que apoyar a las personas que deciden hacerlo. Y tenemos críticas como diciendo, no, pero están exponiendo a Seil Contreras. Digo, no entendés. La persona que decide no lo podemos dejar solo porque es su decisión. Entonces, para incrementar más el lío que hicimos, juntamos en 15 minutos, con toda la audiencia, le juntamos $1.000 en vivo y se lo mandamos en vivo. Y después empezaron todos, no, porque la guarimba digital está juntando dinero y los está exponiendo, no sí, sé qué. Lo vi. Y duplicamos la apuesta, porque nosotros también somos medio así. Y fuimos por Carlos Azuaje, y le juntamos a Carlos Azuaje, o sea, no yo, ni Mar, la gente, la Generación de Independencia, le juntó también unos minutos $1.500. Dinero que lo necesita para moverse, para los datos, porque gracias a eso él puede mandar videos allá. Son héroes que hay que proteger, que hay que ayudar. Y no podemos estar pensando, no, mejor esperemos a la estrategia de, no sé, no. Hay gente que está decidida a hacerlo, como la abuela de Casco Rojo, como, no sé, Gladys, de la abuela que está también, o Evelyn Cano, no sé, un montón, que están allá en el campo de batalla. Nosotros al menos tenemos que acercarle el agua por atrás. Total. Así sentido es. común. Exacto, acabas de dar en el clavo, así sea la comidita, así sea el respaldo y el abracito, porque además, fíjate tú una paradoja, ¿no? Tú hablabas de las cosas raras como por ejemplo lo que ha pasado con Juan Pablo Guanipa. Raro me parece a mí, me parece incluso hasta absurdo escuchar voces que lo están revictimizando, considerando que él fue impertinente con esa acción inmediatamente después de lograr la excarcelación, que ni siquiera era libertad plena. Conociendo además lo que es Juan Pablo Guanipa y lo que para él es
ese propósito superior que lo mueve y que incluso le permitió salir con la firmeza que salió, decidido a seguir alzando su voz por la libertad de Venezuela para todos los venezolanos. Y entonces hubo quien lo cuestionó por eso, ¿no? Y yo decía, ¿de verdad? ¿De verdad? Claro, Yo tal cual. entiendo, porque además empezaron a argumentar que entonces esa acción podía perjudicar las otras excarcelaciones o que la ley de amnistía se había postergado por esa acción, así de entrampado, que yo decía, no puede ser que perdamos de vista lo esencial, ¿no? Y en este caso, además, un Juan Pablo Guanipa tan valiente, que saliendo además evidenció esa convicción, fue a la calle a defender lo que consideras esencial, prioritario para todos, y que además tengamos el tupé de cuestionarlo. O sea, a mí eso me pareció insólito, porque el que sí perjudicó en este caso su libertad fue él. Ella está en su casa por cárcel con un grillete, pero también puso en evidencia algo que comenzaba como a desdibujarse, que es la naturaleza del régimen, porque están tratando de sacar rédito político de todo esto. Y lo Claro. puso en evidencia y puso el resaltador. Señores, aquí nada ha cambiado, porque fueron además, hicieron exactamente lo mismo que se les ha cuestionado, que además es crimen de lesa humanidad. Secuestro, desaparición forzada. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, 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 pero sí, creo que tiene que ver con que es raro, es como es lo que nosotros nos preguntamos, ¿eh? Porque nosotros no podíamos creer la reacción. De hecho, estuvimos transmitiendo esa noche cuando lo vuelven a secuestrar. Nosotros volvemos al estudio y no sé si eran las 3 de la mañana de Argentina o 2 de la mañana, era tardísimo. Y claro, al otro día me levanto y veo las repercusiones de mucha gente que, como vos decías, mencionaba, y yo decía, pero qué mirada tan sesgada al punto clave, que es un valiente que pudo demostrar las contradicciones de un régimen y, como decías vos, sacarle las caretas, porque en definitiva lo que el mundo vio, que en pocas horas alguien vuelve a ser secuestrado injustamente, nuevamente, porque digamos, las restricciones que tenían, ninguna decía que no podía ni hablar, ni hacer, ¿No? o sea, no es que fue y prendió fuego a algo, o no sé, estuvo con violencia ante personas, no pasó nada de todo eso. Y hoy lo escuché a Ramón Guanipa, que me dijo, me gustó porque graficó la situación, y es verdad que tiene similitudes. Cuando va Jorge Rodríguez, va a la puerta de Boleita, y él se abrazó con las víctimas, que al final después desenmascaramos que no eran las que no eran las madres, ¿no? En realidad pudimos Una de ver ellas. que era algo montado también, que eso lo pudimos desenmascarar en el vivo. Pero digamos, él fue y se pudo abrazar y escuchar. Y Juan Pablo Guanipa hizo lo mismo, con la diferencia de que Juan Pablo Guanipa es un hombre querido, Juan Pablo Guanipa entiende la causa, él quiso abrazar a las madres ahí en las afueras del centro de tortura. Entonces, ahí uno dice, es que pasó lo mismo y sin embargo hoy lo volvemos a tener a Juan Pablo preso, que como decíamos está en la casa, pero en definitiva está en preso. Y ahí es cuando digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente quiere el venezolano? ¿Que se callen o realmente pelear? Así ¿No? es. En este momento, además, donde sin duda hay que entender que aunque Estados Unidos es determinante, y luego del 3 de enero, por supuesto, ese tutelaje es fundamental, también esta causa depende y mucho de nosotros, es nuestra. Y de una u otra manera, en la circunstancia que estamos, lo que pasa es que yo también entiendo a los que están dentro. Yo lo viví hasta mis 51 años, tengo 56. Y en los últimos años intenté ir varias veces hasta que ya se hizo imposible. Conozco esa realidad por dentro y también conozco la situación de los venezolanos y no es fácil, ¿eh? Hay que hablar también por los que están dentro que padecen, desde la crisis económica, la inestabilidad, las tantas variables. Nunca puedes programar nada porque, por supuesto, ¿no? Como dices, todas las cosas raras ocurren, como dice Gastón, pero, y además el miedo que se siembra, y con razón porque tienes a un sistema represor. Pero estamos en un punto donde definitivamente tenemos que ver las maneras, analizar bien el contexto, analizar bien la realidad, ver esos líderes que están ahí, ¿no? Animándose, familiares que están animándose también a hacer esa vida, a recuperar los espacios públicos y ver cómo población vamos acompañando, fortaleciendo eso que es una realidad, porque somos una mayoría, porque es que es el 90% del país, por Dios, dentro y fuera, que queremos esto. Y un 10% que tiene, sí, las armas, y además, como dices también tú, Gastón, tiene la perversidad para hacer muchas cosas que a veces uno ni siquiera puede contemplar, siempre van adelante en ese sentido. Cuando uno cree que está pensando mal, ellos siempre van 3 cuadras más adelante. Entonces, por supuesto que hay que ver las maneras porque somos una mayoría poderosa, que hay que mantenerse unida, dejar de perder el foco, enfocarnos en lo verdaderamente importante y, por supuesto, ver cómo vamos apoyando en esta fase 1, que se puede solapar con la 2,
y que quizás a lo mejor la 3 llega antes. Pero bueno, la idea era yo entrevistarlo a ustedes. Ustedes, hechos los locos, me están entrevistando a mí. No, pero es interesante, te tenemos acá y es un placer. Aprendemos, Olvídate. claro, Está bueno, aprendemos. claro. Mira, quiero saber quién es Anthony, porque lo han puesto muchas veces acá. ¿De Ah, dónde está bueno. Anthony? ¿Quién es Anthony? Nosotros en las coberturas en vivo las hacemos muy, muy con la gente. O sea, siempre estamos ahí muy atentos a la gente. Y cuando el régimen se le perdió un dron, que salieron justamente a los tiros, no sé si te acordás de esa noche, esa tardecita noche, en los videos aparece un chico, una mujer diciendo que Anthony entre para la casa. Entonces, Anthony, entra para la casa, Anthony. Y nos tentamos en vivo, porque fue un video muy gracioso. Entonces siempre recordamos a Anthony, ¿qué estará haciendo Anthony? Porque si se perdió, si volvió a la casa, ¿no? Y no sabemos quién es Anthony. Es el video del 3 de enero, el famoso 3 de enero. el 3 de enero, ¿No? 3 de ¿De cuándo enero, es? inolvidable. No, fue el video de cuando el régimen sale a los tiros, que se había perdido un dron, ¿te Lo del acordás? dron en Miraflores, los alrededores. Claro. Hubo una confusión entre ellos y ahí empezaron con lo de... ok. Ahí fue Anthony, claro. Y de Anthony no sabemos nada. No, sabemos hay que nada de arrastrarlo. Anthony, pero bueno, quedó en la memoria como un montón de anécdotas que tenemos con la audiencia que nos Me acompañó imagino. desde siempre y aparte es muy lindo ver cómo nos pasa algo muy interesante con la audiencia y eso lo hemos hablado con otras personas expertas en YouTube, que el 70% de la gente nos ve de televisores, de los televisores. Sí. Cuando, en la proporción, generalmente el televisor es el segundo o el tercer dispositivo, pero acá el 70% nos ven los televisores, por ende en Venezuela nos ven como si fuese un programa de televisión. Entonces eso genera una conexión con las casas, directamente con lo que está pasando adentro. Y después la gente comparte las fotos con las familias, mirando un televisor, y ahí entendemos por qué, digamos, entendemos de que hay una conexión con la gente, y esa fue la idea, esa es la idea de siempre, o sea, es comunicar, Sí. hacer comunidad y bueno, Lo que estar pasa para es que eso. también, acuérdate que en Venezuela, lamentablemente, pues hace rato que dejamos de tener medios tradicionales, ¿no? Por lo menos independientes, con contenido independiente y que contara la realidad de Venezuela. Entonces, rápidamente la comunidad buscó esa opción de las redes sociales. Ahí encontramos una oportunidad para informarnos dentro de lo que se podía, porque después fue peor. Y ahora, sí, YouTube me pasa igual en mi reporte, que la mayoría me ve a través del televisor. Claro. Lo ponen, y es la nueva televisión, y también yo creo que es tendencia en el mundo, ¿no? Yo creo que hacia allá vamos también en este mundo digital, y los tradicionales sí van a quedar, pero creo que como va a pasar o como ya pasa con el libro, y no sé si a ustedes les pasa también, yo no puedo sustituir el digital, en este caso del libro, por ejemplo, por el libro físico. Ahora, en el caso de los medios audiovisuales, pues será como un complemento, como algo vintage, simpático. Sí. Ahí tenemos una filosofía con Mar que la pudimos experimentar con Venezuela. El estudio en donde está Mar ahora es un estudio dedicado para Venezuela, en donde hay varias pantallas que siguen temas en tiempo real. Y por eso, si pasa algo, nosotros tenemos todo un protocolo, como si fuese un canal de televisión, un newsroom, lo que nosotros llamamos un newsroom. Y entonces, por eso el 3 de enero fuimos, creo, el primer medio que salió en vivo. Como, no sé, el sismo que hubo en Venezuela también fue el primer medio en vivo. Muchos eventos que fueron, bueno, lo del secuestro de Juan Pablo Bonipa también, fuimos uno de los primeros, pero porque tenemos todo preparado y seteado para que ese estudio hay que ir y tenemos listo como para transmitir Operativo total. 12 horas, 15 horas, no tenemos ningún problema. Y bueno, eso responde a que el respeto que nosotros tenemos con este medio, ¿no? Claro, bueno, ni hablar, es que los medios, bueno, ustedes saben, vienen de comunicaciones además, y saben el poder que de las comunicaciones, ¿no? Y comunicación efectiva es esencial, y en este caso, pues es un desafío con, por ejemplo, el área de la política, porque se entiende comunicación efectiva populismo, y yo creo que nos podemos meter en ese terreno porque también ahí vaya que lo conocen y muy bien, esa tendencia siempre a usar el populismo porque funciona, lamentablemente somos presas fáciles y por falta de esa educación de pensamiento crítico, entre otros. Entonces, ¿cómo hacer para que los políticos de verdad hagan una comunicación efectiva pero orientada al bienestar de la gente? ¿Cómo hacer? ¿Es una pregunta? Sí. Mira, ahora dejo de responder a Mar, pero
Juan Pablo Guanipa compartió un meme. Ese meme dolió muchísimo, pero muchísimo. A veces un meme es que ese meme en donde es tipo un Terminator, ¿viste? Tú un robot de un lado diciendo, volví marditos, una cosa así. Bueno, eso es lo que hizo Javier Milei. Javier Milei, para llegar a la gente, a la audiencia, para llegar directamente a donde tenía que llegar, utilizó ese mismo método. Fue tan efectivo que el régimen no le quedó otra que otra vez sacarse la careta y secuestrar a una persona, porque no le quedó otra, porque Juan Pablo en unas horas desenmascaró todo la mentira que ya empezaba a suceder, que era la ley de amnistía, la reunión de la asamblea, todo eso es mentira. Secuestrar a una persona, lo vimos todos por un meme, porque el meme les dolió muchísimo. No, claro, y además, para mí la política tiene que ser involucrada ya, no tiene que estar separada de la gente. Por eso también cuando aparecen líderes que vienen con otra cabeza, ¿no? Vienen a realmente hacer de la política lo que era en un principio. Porque uno a veces dice político y ya lo asociás, acá por lo menos en Argentina, asociaba a corrupto, ¿no? Y hasta daba pudor decir que eras político. Yo creo que en esta nueva era de Milei uno empieza a asociar la política como esto, la misión, los valores, y para mí hoy en día los políticos tienen que nacer de la gente, tienen que nacer que la gente esté involucrada, como decías vos también, Gladys, ¿no? Porque en este distraernos fue que tuvimos los políticos que tuvimos. Pero creo que con una sociedad conectada con la realidad y entendiendo y siendo parte podemos tener políticos mejores que justamente nos Sí, gobiernen. y eso también creo que es lo que ha pasado con el liderazgo, María Corina. Primero, la congruencia en el tiempo, ¿no? Porque en un primer momento la sociedad, y me incluyo, no estábamos listos para su mensaje y poco a poco, pues la propia situación, la realidad fue evidenciando que lo que decía, pues tenía razón y que esa era la vía y finalmente le terminó, bueno, llegando el momento, porque además como sociedad también empezamos a prestar atención a ese liderazgo y con el tiempo cada día se fortalece más, la admiramos porque es eso que tú dices, Mar, porque ves verdadero compromiso, porque ves incluso sacrificios gigantes por ese propósito superior de bienestar colectivo. Ha sacrificado el contacto con sus hijos, los sacó de Venezuela para que eso no fuese obstáculo para continuar la causa. Igual ocurrió con Juan Pablo Guanipa y así con otros, y eso uno lo entiende, uno inmediatamente resuena con la gente porque lo sientes honesto, de verdad, un compromiso. Es que es una misión. Siempre nosotros lo decimos que así como Javier Milei, nosotros que encima lo conocimos, vos te juntabas puertas cerradas con él y él hay que sacarlos a todos porque se están robando todos, y él venía con una misión clara. Y en María Corina, a mí por lo menos lo que me pasó fue que conecté con lo mismo, sentí una persona que viene con una misión. Y esto de venir con la misión, que en este caso es ser el instrumento de la libertad de un país, ahí vos tenés que hacer esos sacrificios que la hacen admirable, ¿no? Todo lo que ha hecho María Corina. Por eso también, siguiendo la causa, no entendía cuando también la atacaban a María Corina. Es como que decía, bueno, no les viene nada bien, porque todo bien con hablar desde afuera, pero andá a exponerte vos, andá a estar resguardada tanto tiempo, con amenazas y todo lo que significa, alejada de tu familia, pasar todo lo que ha pasado a María Corina. Realmente para nosotros siempre lo decimos, es una líder que a nosotros nos gustaría también tenerla. O sea, nos encantaría que fuera Argentina María Corina, sin No, dudas. Es genial, cada una día la líder admiro de más. aquellas. Y no Sí. idealizo, yo no soy, siempre lo digo, yo no soy idealizar a ningún ser humano, ni a mis padres, ¿no? La primera No, crítica de claro. mí soy yo, de mí misma. Porque, bueno, sí tenemos debilidades y fortalezas, pero sí admirar es más bien un acto de nobleza. Y en el caso de ella, lo mínimo que uno puede es admirarla cada día más por todo lo que viene haciendo, la congruencia que mantiene, el sacrificio, además el compromiso por Venezuela y por los venezolanos. Ahora, definitivamente que es un trabajo duro, porque cuando hablaba Mar, por ejemplo, sobre el tema de cuando la criticaban, yo inmediatamente pensé que ni siquiera es en pasado, en el presente tenemos corrientes de supuesta oposición que están en esa línea. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que en este momento sobre todo están pretendiendo, buscando, cuando ese tipo de comentarios o responden a intereses ocultos, como decía antes, o bueno, dentro de la ingenuidad o la manera de ser de la persona, al final no se da cuenta que está haciendo un flaco favor a la causa? E incluso es Claro. incongruente con lo que estamos viviendo con ese liderazgo, ¿correcto? Y hay una Sí. camada que no conoce hacer política en Venezuela. Y hay que decirlo, 27 años
de lo mismo. Entonces hay mucha gente confundida. No se la puede juzgar a María Corina por su ideología. Todavía no estamos en eso. María Corina, la verdad de todo esto fue por María Corina. Lo que estamos haciendo con la guarimba es por María Corina y por María Lopeza. Desde ya, porque María Lopeza transmitió en vivo su propio secuestro. Nosotros transmitimos en vivo todos los días y eso es algo que nunca lo vamos a olvidar y es un mensaje muy fuerte para la generación y para la historia. Pero María Corina, entendemos lo que está haciendo, lo entendemos, la defendemos. Inclusive yo me enojo a veces con el equipo de María Corina porque a veces me enojo que no la cuidan sin querer, porque yo sé que lo hacen sin querer, a María Corina. Entonces, me armo cada lío, Gladys, tremendo. Pero igual el objetivo es defenderla y hacer que termine su trabajo, que sea la liberación de Venezuela, sin duda. Que se llegue, porque después cuando lleguemos todos, cada quien va a asumir su rol, por supuesto, en esa reconstrucción, aportar. En mi caso, como periodista independiente, siempre voy a estar la acera de enfrente y haré las observaciones que tengan que hacer dentro del marco de respeto en el que creo. Pero mi deber es justamente hacer las observaciones de aquello que no funciona también para que se corrija y de cara a ese bienestar general. Pero ahorita estamos todos, como digo, por encima de mi rol como periodista, es mi rol como venezolana, como ser humano, además en defensa de derechos fundamentales y en defensa de tantas personas víctimas, incluso ya de personas que no están en este plano, que hay que honrar con esa causa. Llegar a un punto, llegar a esa democracia y empezar a reconstruir el país de verdad. Después ya cada quien va a asumir, por supuesto, el rol que le toca. Así lo veo yo. Pero yo, por lo pronto, agradecida con ustedes de verdad por esta charla, por este compromiso con Venezuela. Lo valoro y lo valoramos enormemente. Deben haber leído los mensajes que han escrito, expresando mucho cariño, mucho cariño. Y eso evidencia, pues, lo que significan para nosotros, ¿no? Como alguien dijo allá, les dijo en Argentina, en esa plaza, no nos suelten la mano, pues sí, son momentos en los que necesitamos ese apoyo. Y cuando necesitemos, ustedes necesiten el nuestro, ahí vamos a estar. Como también queremos estar en el de Cuba, vamos metiendo el mensaje también porque esperamos que una cosa lleve a la otra, igual Nicaragua, y que finalmente, pues como países tengamos esenciales como la libertad. Por cierto, aquí están pidiendo que pregunte, ¿qué edad tienen ustedes? Qué impertinencia, pero no importa. Yo siempre no sé, yo no voy a decir. ¿Vos, Gastón, vas a decir? Yo no tengo problemas de mi edad. Pero no voy a las mujeres no decimos la edad. Yo la digo. Sos muy grande, demasiado grande. Yo tengo 56, estoy a 4,60. Estás divina, no pareces. Olvidate. A ver, entonces mejor decirlo para que te digan eso. Gastón tiene, re que decía, Gastón tiene... No me acuerdo, tengo 43, no tiene drama. 43 no, años. 44 Gastón tenés. 44 años. 44 claro. Tengo 44 estoy años. En esa etapa que no te acordás cuántos años tenés. Es tremendo eso. Tremendo, eso está muy mal. No sé ni qué día eso soy. no está bien. Yo estoy en esa etapa que no sé qué soy. No me siento vieja, pero también sé que no soy joven. Y me siento... claro. no sé definirme. No, lo importante es la energía. Lo importante es la energía. Es correcto, tenga, ¿no? correcto. Y la otra pregunta que hicieron por acá, no sé por qué, es que si ustedes son pareja. También. ¿Quién responde? ¿Vos o yo? Responde vos. Mirá, está explícito en las redes sociales. Yo creo que está explícito en las redes sociales. Bromamos mucho con eso. Claramente sí, somos pareja, pero también hemos vivido un montón de experiencias, también profesionales, que de crecimiento profesional juntos. Y bueno, es un todo, la verdad. Pero bueno, Mar lo que te va a decir es que no tiene anillos, yo tampoco. Exacto, mirá, nada. Pero bueno, la idea es hacer algo del salto del ángel o algo así. El salto del ángel o algo así me dijeron. Mucho por hacer en Venezuela, niños, ahí estamos allá en todas partes, unas bellezas que hay. Y si las administramos mejor, no te quiero contar dónde podemos poner el turismo en el mundo, ¿no? Con la seguridad más que corresponde para los turistas. Pero fíjate, entonces, esto de que son pareja, trabajar juntos y en la casa, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo mantienen el límite, la raya entre lo profesional y lo personal? Sí, ahí está. Silencio. Es difícil. No. Hace 1 año y medio no tenemos vida y Mar lo sabe. Sí. No podemos ver una película en paz porque ambos estamos chequeando si no pasó algo. Así estamos en un estado de alerta constante. Mal dormidos, mal comidos, no nos tomamos vacaciones todavía. Estamos muy sensibles porque a la hora de charlar con Mar y juntarnos a comer, lo que sea, es como
siempre tenemos un caso complicado, todavía tenemos nuestras vidas en pausa, y eso es algo que la gente tal vez no sabe, pero nosotros la estamos pasando mal con eso, como que Te es muy entiendo. difícil, muy difícil. Sí, Y es- algo que vos decías, Gladys, que te habías quebrado. Bueno, a mí esto me pasa seguido, pero porque hay una carga emocional en todo. Viste, en esto de los secuestros, las historias, nosotros hablamos también fuera del aire con un montón de gente, uno empieza a conocer historias que ni se saben, o gente que todavía tiene miedo de hablar y cosas que te cuentan que son muy duras. Y obviamente eso tiene una carga que todavía es difícil de manejar. A mí me pasa que me quiebro mucho, o sea, estoy sensible, ¿viste? Yo me emociono en vivo. Y digo, ¿cómo puede ser? No quiero primero que me vean llorar, y segundo, no quiero hacer 3 vivos y estar llorando en cada vivo, pero es difícil porque si no es un secuestro, o lloro de tristeza, que me ha pasado, o lloro de felicidad cuando fue las liberaciones. Porque estuvimos tantos meses también Claro. pidiendo que sean las liberaciones, que llega el momento y uno se emociona, o como por ejemplo cuando fue lo del Premio Nobel de la Paz, no sé, es como que uno lo siente también, siente que es un logro tan para todo venezolano, ¿no? Obviamente dado por María Corina, pero fue una felicidad como que nos hubiéramos, Tal cual. acá todos nosotros lo asociamos, viste, al fútbol, como que nos hubiéramos ganado la Copa de Argentina, no sé, Te son esos entiendo, te momentos. entiendo. Lo describes tan bien porque creo que todos los que estamos conectados sentimos exactamente lo mismo. Y agrégale además que tenemos que contener las emociones todavía, ¿no? Que son como dosis de alegría, pero también dosis de llanto, de tristeza, ¿no? De impotencia. Entonces uno dice, ¿cuándo es que vamos a poder hacer esa aceleración global, larga, porque llegamos a ese final, que es el comienzo de algo mejor? Es muy fuerte porque estamos todo el tiempo dosificando también expectativas en vista de tanto vivido. Y para cerrar, de tanto vivido, como comentaba Gastón, que le tocó hacer la asesoría política, ¿no? De la campaña de Enrique. Tanto ha cambiado, tanto hemos vivido, que quisiera tu reflexión al respecto, porque ahí estuviste pateando calle, haciendo conceptos, etcétera, viviéndola desde adentro. ¿Y a qué conclusión llegas tú en el tiempo con lo que tenemos ahora de esa realidad, de esa etapa de nuestra lucha Que y el presente? el chavismo es un experimento social, psicológico, que estudió la cabeza del venezolano y le insertó, le inoculó y lo durmió. El chavismo, en ese sentido, o el castrismo, o el comunismo, como le quieras llamar, en ese sentido, drogó al venezolano. Lo drogó, lo pudo confundir. Por eso es muy importante las miradas de afuera y nuestra cruzada en llamar a que a la causa hablen comunicadores del extranjero, porque el poder de asombro es tremendo, y eso es lo que no hay que perder. Simplemente eso. Podría estar contándote 1000 anécdotas, pero la realidad es que siento que tienen que terminar de reaccionar, porque todo lo que está pasando no es normal. Que vos estés en Miami no es para nada normal, y hay que decirlo. O sea, Sí, eso. sí, total. Y en Argentina no hay unas cuantas mentes también adoctrinadas, porque yo lo siento incluso en publicaciones que hacemos que a veces entran y es la misma línea, el mismo mensaje, la misma campaña. Sí, pero de las Muy dos bandos, obvio. el argentino por idiosincrasia es como más pasional. Siento eso, siento que somos mucho más pasionales. Y tal vez porque, la verdad que tengo mis teorías, pero no lo voy a hablar ahora, no hay tiempo. Pero yo creo que el argentino, una de las cosas que tanto critica a la gente, que es la arrogancia, o un poco también que somos de hablar como enojados a veces, o muy eufóricos, eso tal vez es lo que nos hizo despertar a tiempo. Y el hecho de enojarse y canalizar ese enojo es muy importante, muy, muy importante. Por eso, digamos, invito a todo venezolano que está enojado, tiene que buscar la vía en cómo canalizar ese enojo, porque eso afecta también hasta la salud. Y eso el argentino en ese sentido, yo con Mar, lo digo siempre, voy a comer una pizza y hay un debate por si es de mozzarella o de napolitana. Y ese debate es sano porque después se viene la reconciliación y después es más lindo. Pero cuando nos enojamos, y eso es lo que tiene que experimentar todo esto. Falta todavía enojarse más y buscar las herramientas ayornadas al 2026 de cómo hacer esta batalla. Por eso la generación de independencia
sos vos, es la abuela de casco rojo, es el chico que todavía no conoce de política en Venezuela, porque, por ejemplo, Miguel Ángel de la UCB nació en dictadura, Rosa nació en dictadura. Así Entonces, es, todos somos una generación que tiene que liberar a Venezuela. total, Es Venezuela Unirse, totalmente, también. ¿no? Y unirse, me parece que es clave unirse, clave unirse. Yo sé fundamental. que obviamente por tanto tiempo les metieron la división porque les convenía, ¿no? Dividirlos. Pero ahora unirse es ser empático con la situación del otro. Si ahora tenés una situación de los secuestrados son todos. O sea, es cada venezolano, y como vos que estás en el exilio o mismo que estás adentro. Entonces todos tendrían que estar abrazando a las madres, acompañando, porque eso les va a traer la libertad y van a poder consolidar la libertad final. Ujú. Les agradezco tanto, de verdad. No, Un a vos, abrazo Gladys, un apretado. placer. Me encantaría estar ahí y darles un abrazo en persona, pero lo haremos en Venezuela y quizás organizamos el matrimonio. Ya varios pusieron dónde podríamos hacerlo, ¿no? No, Roque, no, eso es en un Hay que ver montón, si Caracas. Gladys, es un llegamos, montón. hay que ver si No sé, llegamos. no sé. Acá viste que eso también es de trabajar, de estar todos los días, encima con Ah, esto, sí. imagínate, y somos nosotros dos, no hay equipo, entonces es como mucha carga. Así que no sé si Bueno, te pero llegamos, pero bueno. si le sirve de algo, si le sirve de algo, yo tengo ya, ya perdí la cuenta, pero tengo muchos años con mi esposo, 30 años más o menos, 29 de casados, Wow. y siempre decimos algo. O sea, ya en este momento de nuestra vida, por supuesto, somos unos compañeros que nos amamos y hemos evolucionado incluso en el concepto del amor y el concepto de pareja. Pero hay una conclusión y que creo que si se pone en práctica desde temprano, mucho cambia. La pareja ideal no se consigue, se construye a diario. Es un dicen que es de los mayores desafíos, ¿no? Pero cuando hay amor, se puede. Y pueden vivir grandes Exacto. momentos como los que están en este momento ya escribiendo. Gracias, además, Sí, por escribir también sobre Venezuela. Y gracias. volvemos al Juntos. canal, por favor. Ah, es verdad. Volvemos al canal. ¿Qué? Te Ahí esperamos en cuando el volvemos al canal, canal. Seguro. Y yo tengo mi en canal. Guarimba. Aquí alguien puso que active en YouTube. Estoy, Gladys Rodríguez Oficial. Síganme también por ahí. Estoy fatal, Sí, pero Obvio. ahí sí. voy. Tarde, pero llegué. Vamos a Gracias. apoyar, vamos a apoyar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Un Gracias, beso, nunca Gladys. es tarde. Cuídense mucho, bendiciones infinitas. A Gracias, ustedes también, a todos los que se conectaron, gracias por sus mensajes para ellos también. Y bueno, seguimos, porque además también esa unión debe aplicar para la región latinoamericana, además. Y creo que, bueno, hay que ver cómo se traslada también al resto del mundo. Besos. Así es. Chao. Chao, chao.